Iniciamos una nueva jornada informativa en CNC Matinal. Hoy tenemos pleno anticorrupción y les adelantamos que hay alrededor de 9 proyectos de ley por debatir. Pero además, en el transcurso del día se realizará la Junta de Portavoces a fin de revisar la situación que afronta por estos momentos la Comisión de Ética. Sobre ello y otros temas vamos a hablar en este noticiero. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver juntos los titulares. Informes elaborados por la mega comisión investigadora del gobierno aprista empezarán a ser debatidos por el Pleno a partir del 12 de junio próximo, así lo acordó el Consejo Directivo del Congreso. Conformación de comisión de ética será analizada por Junta de Portavoces hoy miércoles. El presidente del Congreso recordó que incrementó en número de integrantes no afectó su trabajo. En juramentación de magistrados del Tribunal Constitucional destacan trabajo realizado por el Parlamento al haber primado meritocracia en elección de nuevos integrantes. Eliminación de 24x24 será en 3 etapas y culminará en el 2016, así lo anunció el ministro del Interior, Walter Albán, tras presentarse en Comisión de Presupuesto. Poder Ejecutivo envió proyecto al Congreso para entregar recompensas a quienes faciliten la captura de bandas criminales, informó el presidente del Consejo de Ministros. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, convocó para hoy a la Junta de Portavoces a fin de analizar la recomposición de la Comisión de Ética tras la renuncia de su presidente y varios de los miembros. Escuchemos las declaraciones del titular del Parlamento. Diversas reacciones se produjeron en el Parlamento tras la renuncia del presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, por el archivamiento de la denuncia contra la legisladora Zenaida Uribe. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, señaló que la Comisión de Ética realiza un buen trabajo. Sin embargo, adelantó que la Junta de Portavoces se reunirá este miércoles 4 de junio para definir su composición. Es una buena comisión. Si ustedes ven sus antecedentes, en todos los casos ha actuado con rapidez y con mucha firmeza. Es decir, no es que se cambió el mecanismo y no funcionó, sí funcionó. Sin embargo, si quieren recomponerla, será decisión de portavoces. Yo como presidente del Congreso los convocaré y solo mediaré para que se llegue a una buena solución. Previamente, congresistas de las bancadas de Fuerza Popular y el PPC-APP indicaron que no participarán en la Comisión de Ética mientras no vuelva a su anterior composición de 7 miembros. Nosotros, Fuerza Popular, hemos decidido retirarnos inmediatamente y no vamos a asistir a ninguna sesión más en adelante si no se vuelve nuevamente al cauce original, que era un representante por cada bancada. Vamos también como bancada a renunciar a esta comisión. La Comisión de Ética tiene que recomponerse y no quedarse en el limbo porque hay varios casos pendientes. Es decir, si la Comisión de Ética queda en el limbo, que es una de las comisiones que los 2 primeros años trabajó bastante bien, estaríamos haciéndole un gran favor a algunos señores que todavía tienen casos pendientes. Por su parte, José León, vocero de Perú Posible, y Sergio Tejada de Gana Perú pidieron a Humberto Lay que recapacite y reconsidere su decisión. Creo que el señor Lay tiene que ser coherente ante el país y, bueno, dejarse de caprichos en este caso, que porque no salió lo que él quería, él tiene que estar renunciando a la comisión. Tiene que ser coherente, le invoco con todo respeto a que retorne a la presidencia, porque lo hemos puesto ahí por un periodo de 2 años. No lo hemos puesto para que se vaya cuando las papas queman en la comisión. Yo tengo la mejor impresión del cronista Lay. Me apena que tome la decisión de retirarse de esta comisión, una comisión muy difícil y que creo que a pesar de algunos errores que pueden haber habido, la ha conducido bien. Yo espero que reconsidere esta posición. Finalmente, el parlamentario Mauricio Mulder explicó su voto en contra del informe que recomendaba suspender a Zenaida Uribe. Dijo que se debía respetar el debido proceso, pues el informe estaba mal elaborado. Yo he votado por el archivamiento del caso porque estaba muy mal presentado ese informe. No puede sostenerse en un informe que las 2 testigos que imputan el cargo mienten y al mismo tiempo decir que el hecho se ocurrió. Informó Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso.
Como se había pactado, ayer juramentaron al cargo los 6 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El presidente del Parlamento asistió a la ceremonia, pero fue el magistrado Manuel Miranda quien agradeció a la representación nacional por haber tomado en cuenta la meritocracia en el proceso de selección. Tenemos la nota. El Gran Teatro Nacional fue escenario de la ceremonia de juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, y el titular del Parlamento Nacional, Freddy Otárola. La ceremonia fue encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. El primero en juramentar fue el doctor Manuel Miranda. Siguieron Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón, María Elena Ledesma y Eloy Espinosa. El magistrado Miranda agradeció al Congreso porque en el proceso de elección se tomó en cuenta la trayectoria y meritocracia de los postulantes. Agradecemos al Congreso de la República por esta elección, en la que se ha tomado en cuenta la trayectoria profesional, la meritocracia y el respeto a los valores constitucionales y democráticos, lo que ha generado el apoyo y el reconocimiento de la sociedad civil, de la comunidad jurídica y académica de nuestro país, por lo que nuestra elección por el Congreso de la República tiene una clara legitimidad social, lo que implica una gran responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y competencias del Tribunal Constitucional. A su turno, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, dijo que esta elección ha permitido al Parlamento cumplir con el mandato constitucional, reivindicando así su rol como poder del Estado, llamado a elegir a los magistrados de dicho organismo jurisdiccional. Esta elección es relevante porque demuestra al país que independientemente de las rivalidades políticas existentes, el Congreso fue capaz de crear consensos, para lo cual no faltó quien depusiera alguna legítima expectativa personal o colectiva. Estoy convencido de que las próximas generaciones sabrán apreciar el desprendimiento de aquellos que con su sacrificio facilitaron el camino de esta renovación institucional. En el acto protocolar también estuvieron presentes los titulares de los 3 poderes del Estado, ministros, congresistas, autoridades judiciales, así como destacados juristas y personalidades. Central de Noticias del Congreso. Pero este no fue el único hecho que trascendió. El ministro del Interior, Walter Albán, estuvo en el Congreso, se presentó ante la Comisión de Presupuesto y explicó que la eliminación del sistema 24x24 en la Policía Nacional se realizará en 3 etapas y culminará en el año 2016. Asimismo, informó sobre la ejecución del gasto en su sector. Escuchemos. El ministro del Interior, Walter Albán, indicó que la eliminación del sistema 24x24, que hacía que los policías laboren un día por otro de descanso, está en proceso de eliminación y se hará en 3 etapas, esperando que se culmine el año 2016. Fue luego de presentarse ante la Comisión de Presupuesto. Lamentablemente, por diferentes factores, desde décadas atrás, la policía en un gran porcentaje, hoy día calculamos más del 70%, comenzó a trabajar un día sí y otro no, es decir, en el otro día trabajando más bien para terceros. Pero esto nos deja en una situación realmente débil, o sea, la institución está estructuralmente dañada por esta situación. Una policía mínimamente tiene que estar dedicada a tiempo completo para que pueda ofrecer un servicio que esté a la altura de las circunstancias, sobre todo en una situación como la que vive el país. Ya hemos llegado a un planteamiento que es perfectamente atendible y que esto nos permita, a partir de este mismo año, recuperar la exclusividad de la función policial, de la dedicación del policía a su institución, y esto lo tendríamos que completar en 3 etapas hasta el año 2016. A su vez, Albán mostró su preocupación por la venta indiscriminada de celulares prepago, que sirven muchas veces como herramienta para los delincuentes. Lo que nos interesa es ver con cuidado cuáles debieran ser los procedimientos para la distribución de estos equipos de celular prepago. Yo creo que de lo que se trata es que así como las empresas toman mucho cuidado en la venta de un pospago,
las mismas seguridades deberían adoptarse cuando se trata de un prepago. En la actualidad no ocurre así, y entonces tenemos pues situaciones que no son, digamos, regulares y que más bien están contribuyendo, creemos nosotros, de forma significativa al incremento de la criminalidad. Respecto a la ejecución presupuestal, dijo que su sector se encuentra en el 5º lugar entre los sectores con mejor gasto. Lo que yo mostraba en el cuadro que formó parte de mi presentación es que estamos en este momento en 22.5%. Esto nos coloca, digamos, en el 5º lugar de todos los sectores respecto a avance en cuanto a ejecución presupuestal. Por supuesto que esto yo diría que es por ahora un promedio aceptable, pero lo que queremos es mejorar la ejecución del sector interior, que tradicional, históricamente ha sido siempre muy bajo. Informó Yaceli Mirabal, Central de Noticias del Congreso. Bien, a esta hora de la mañana revisamos los titulares del día. Informes elaborados por la mega comisión investigadora del gobierno aprista empezarán a ser debatidos por el Pleno a partir del 12 de junio próximo, así lo acordó el Consejo Directivo de Congreso. Conformación de comisión de ética será analizada por Junta de Portavoces hoy miércoles. Presidente del Congreso recordó que incrementó en número de integrantes no afectó su trabajo. En juramentación de magistrados del Tribunal Constitucional destacan trabajo realizado por el Parlamento al haber primado meritocracia en elección de nuevos integrantes. Eliminación de 24x24 será en 3 etapas y culminará en el 2016, así lo anunció el ministro del Interior, Walter Albán, tras presentarse en Comisión de Presupuesto. Poder Ejecutivo envió proyecto al Congreso para entregar recompensas a quienes faciliten la captura de bandas criminales, informó el presidente del Consejo de Ministros. Siete y 59 de la mañana, ya tenemos la pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter. ¿Está de acuerdo con que el Pleno dedique hoy una sesión especial para ver el proyecto de ley anticorrupción? Sus opiniones al hashtag respuesta CNC. Bien, ya en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos, el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, dio cuenta que el Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Congreso a fin de ampliar la entrega de recompensa a quienes brinden información que permitan capturar a bandas criminales. Revisemos los detalles. Sí, tenemos esa molestia, lo cual no obsta a que el término se emplea en términos técnicos en los medios que se manejan estos temas. Pero más allá de eso, y somos muy respetuosos, por supuesto, de la necesidad de la población, y lo que requieren son medidas efectivas. El día de ayer hemos tenido el CONASEC, donde se ha hecho una presentación de todas las medidas relacionadas, donde destacar es el tema que efectivamente se va a requerir para algunos aspectos de la implantación una ley, tema de eliminar el 24x24, que en concreto lo que significa es recuperar la dedicación exclusiva de los servidores de la Policía Nacional. Se ha planteado 3 etapas, una primera etapa para este año, estamos trabajando todavía con el Ministerio de Economía y Finanzas para afinar los números, las condiciones, pero esta primera etapa ya estamos trabajando para que se inicie en julio, continuaremos en 2015 y en el 2016 todo el personal policial volverá a lo que nunca debió ser distinto, que es a un servicio exclusivo para el Estado y a través de eso, por supuesto, lo que importa que es una mayor vigilancia, un mayor cuidado de la población. Ese es un tema. El segundo tema que hemos planteado es el de, y este es un tema que tenemos que consensuar, por ejemplo, con los partidos políticos, con los agentes, los vamos a llevar al acuerdo nacional. Es una norma que permita hacer una reestructuración de la policía, que ciertamente tendrá que hacerse en un plazo y muy probablemente esto tendrá que ser iniciado en este gobierno y continuado en el próximo gobierno, que permita profesionalizarlos, dar un marco para un mejor desarrollo de las unidades especializadas, darles una mejor línea de carrera y condiciones de trabajo a los policías, fortalecer los sistemas de soporte, y me refiero a lo que es la parte informática, la parte de laboratorios, los medios para el combate del crimen. Todos estos cambios nosotros creemos que se requiere un acuerdo, un consenso, porque en el corazón de esto está el de eliminar aquellos elementos que permiten que lamentablemente la corrupción se ha instalado en algunos sectores de la policía, y acá siempre aprovecho yo para destacar de aquellos policías honestos, solidarios,
que ponen muchas veces en riesgo su vida para poder defender a los ciudadanos. Decía, esta es otra iniciativa legislativa. Otra iniciativa legislativa que ya hemos enviado al Congreso es la de ampliar. El día de hoy se practica o se aplica el tema de recompensas para combate al terrorismo. Ampliarlo para que se aplique también para el caso de lo que es el combate a la delincuencia. Estos son temas normativos, pero además en lo tema efectivo, digamos, lo que ya es la operación, estamos fortaleciendo los destacamentos de acción rápida. Hace poco hemos puesto en funcionamiento, se está todavía, y esto es algo que se anunció en su momento, perfeccionando, y es parte de las pruebas necesarias que se hacen en estos casos, los bloqueadores en 2 penales. Para las próximas semanas se va a entregar la concesión para 33 penales más, para efectos de que haya bloqueo y que no sigan operando los delincuentes desde las prisiones, y así como esas, muchas otras medidas concretas que estamos adelantando. En el tema de CONASEC, el día de ayer, y acá quiero agradecer el apoyo de todos los integrantes del CONASEC, recordemos que está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está la Municipalidad, en fin, están, y por supuesto varios sectores del Gobierno Nacional, acuerdo en declarar en sesión permanente a la CONASEC, generar equipos de trabajo más pequeños. Recuerden que la CONASEC es un grupo de 20 personas. El establecer una sesión permanente va a permitir que podamos convocar de emergencia cuando esto sea necesario al grupo de los 20, pero además el formar estos grupos ejecutivos va a permitir abordar con muchísima mayor rapidez a nivel de coordinación y de definiciones, que ese es un tema fundamental de la CONASEC, las tareas que se requieren para poder darle un impulso al tema de seguridad ciudadana en todos los aspectos que todos muy bien conocen y que es necesario trabajar. Vamos con otras noticias. La Comisión de Constitución recibió al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera. Al ser consultado por el impasse suscitado recientemente con el Tribunal Constitucional, el letrado dijo que este se produjo debido a un conflicto de competencias. Tenemos sus expresiones. Escuchemos. Amparándose en la Constitución Política, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera Helguera, reiteró que es competencia de ese organismo nombrar previo concurso público a jueces y fiscales que cuenten con el voto a favor de los 2/3 del número legal de miembros del Consejo. Fue en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 30 de abril de los corrientes, mediante la cual designa al doctor Mateo Castañeda Segovia como nuevo fiscal supremo y suspende los nombramientos de Zoraida Ábalos y Nora Mirabal. El Consejo es respetuoso de las decisiones del Tribunal Constitucional porque hemos ejecutado en decenas de oportunidades sentencias del Tribunal Constitucional y de jueces constitucionales, en donde incluso el Consejo no estaba de acuerdo, pero en la medida que no se rebasaban las atribuciones, renovábamos los actos procesales y volvíamos a votar. En este caso ha pasado lo mismo. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura espera que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional se pronuncien al respecto y resuelvan el tema. Finalmente, la comisión aprobó y envió al archivo 5 tratados internacionales ejecutivos relativos a los convenios 293, 292, 290, 288 y 284. Uno de ellos tiene por objeto iniciar el estudio y culminar con la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el cual permitirá intercambiar información sobre situaciones de peligro, emergencias y desastres entre los organismos del Sistema Nacional de Gestión de Desastres. 8:06 de la mañana, el congresista Johnny Lescano pidió a la Comisión de Economía debatir pronto el proyecto de ley que modifica el cálculo de pensiones para el beneficio de la población. Nuestra compañera Perla Villanueva se encuentra con él para ampliar la información. Adelante, Perla. Buenos días. Sí, Karina, muy buenos días. Estamos con el congresista Johnny Lescano. Él impulsa el proyecto de ley que modifica el cálculo de pensiones de jubilación en el sistema privado de pensiones. Y es que actualmente hay todo un debate debido pues a la esperanza de vida considerado en 110 años. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta iniciativa. Bueno, consiste en que nosotros tenemos que contar con una tabla de mortalidad mucho más realista. Los peruanos excepcionalmente deben vivir 110 años. En realidad, los peruanos viven mucho menos. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, los hombres viven hasta los 84 años en promedio y las mujeres hasta los 87. ¿No? Esto, obviamente, con la información científica y técnica que ellos tienen. No nos pueden, entonces, teniendo estos rangos de mortalidad, no nos pueden medir para el pago de nuestras pensiones
hasta los 110 años, tendría que ser hasta los 84. Es poco probable que vivamos hasta los 110 años. Muy difícil, será pues, como se ha dicho, la misma superintendencia, el 0.03% de personas viven hasta esa edad. La gran mayoría vive mucho menos. Entonces, las normas que tienen que establecerse para el pago de nuestras pensiones tienen que estar de acorde con la mayoría, y la mayoría no pasa de los 84 u 87 años, 84 hombres y 87 mujeres. Algunos mueren mucho más antes, por X razones, por enfermedades, por falta de plata, qué sé yo. Entonces, si tú pones 110 años, el dinero que tú has depositado en las AFPs se tiene que extender más, y por lo tanto nos toca menos pensión. Si tú haces un cálculo más realista y estableces hasta los 84, 87 años, más o menos la esperanza de vida, el dinero no se extiende mucho, se contrae un poco y nos va a pagar un poco más nuestra pensión. Entonces, nosotros pensamos que tiene que ponerse con una situación realista esta tabla de mortalidad, y no tiene que estar hasta los 110 años, por más que en Chile, en Argentina, en Brasil se haga lo mismo. No, pues en el Perú tenemos, digamos, esos límites de vida, y consecuentemente nuestra pensión tiene que estar acorde con esos límites. En ese sentido yo le quería preguntar, porque el Ministerio de Economía toma como referencia a los países de la región, en donde el tope para las pensiones vitalicias son los 110 años. Es que esas son normas que se han construido, son construcciones que ellos han hecho, ¿no? Las AFPs y compañía, a veces con consentimiento de los gobiernos, pero eso no favorece a la gente, pues. Y tú sabes, a veces se saca la cara por los grupos económicos y no precisamente por las personas, en una serie de materias. Uno de los casos es este. No tiene ningún sentido que se haga cálculos sobre pensiones hasta los 110 años, ¿no? Y creo que se tiene que reformular la ley, se tiene que reformular las normas técnicas y establecer que las pensiones sean mucho más realistas y ese dinero pueda llegar a mayores montos mes a mes para los afiliados de las AFPs. ¿Cómo lo podríamos establecer, cómo podríamos comprobar efectivamente que la realidad de nuestro país es otra y que la edad acá de jubilación tendría que ser menor a la impuesta? Claro. ¿Cómo podríamos? Hay datos técnicos. La misma superintendencia a mí me ha informado ya en un informe que le he pedido y me ha dicho, los hombres tienen una esperanza de vida de 19 años más a partir de los 65 años y las mujeres 22 años más a partir de los 65 años, es decir, 84 años para hombres y 87 para mujeres, y conforme a eso hay que hacer la tabla. No puede ser que una persona comience percibiendo pensiones de las AFPs a 1.000 soles. Porque ni siquiera se puede heredar. En el caso de reparto programado sí se puede heredar, pero lo cierto es que uno paga su pensión para vivir bien, no para los herederos, sino para el propio interesado. Entonces, te explicaba de que una persona comienza ganando o comienza percibiendo como pensión 1.000 soles y comienza luego, transcurridos los años, percibiendo pensiones mayores mientras más viejo se hace. Y eso no tiene sentido. Lo cierto es que debía ser que la pensión vaya aumentando y no disminuyendo hasta excesos de 50 soles a veces por mes o 100 soles por mes, ¿no? No tiene ningún sentido. Cuanto más viejo uno, más achaques tiene, más enfermedades tiene y por lo tanto la pensión tiene que ser mayor. Entonces eso se tiene que reformular. No puede haber una regresión en las pensiones, tiene que haber una progresión, es decir, la pensión se tiene que aumentar conforme más viejo te haces, y en el Perú no es así, pues comienzas ganando montos más o menos mayores y terminando con montos irrisorios. Es una burla al país y creo que eso, este elemento de cálculo de las pensiones que es la edad, hay que reformularlo rápidamente y hay que hacer una fórmula que permita que el afiliado reciba montos pues decentes, ¿no? ¿Y qué dicen las AFP y la SBS respecto? Ellos dicen, bueno, lo que siempre dicen, que son normas internacionales, que en todo país así, que qué pasaría si una persona vive más de los 80 años, con qué viviría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas cosas son técnicas que muy bien se pueden resolver. Lo importante es que las personas reciban pensiones que les sean suficientes como para vivir. Con este
proyecto de ley, las AFP tendrían la obligación de cumplir la norma y de disminuir la edad. Disminuir la edad, de manera tal que como ya no extiendes tanto a la edad, si no lo contraes tendrían que pagar montos mayores en la pensión, ¿no? Y no estar haciendo cálculos absolutamente irreales, ¿no? Y que este retiro programado sea acordado con el afiliado. El monto de la pensión, ellos lo fijan. No, pues señor, es mi plata. Yo tengo que intervenir. Yo tengo que decir cuánto quiero percibir al mes. Y conforme a eso, yo hago mi programación. Pero tiene que ser entre la AFP y el afiliado. No solamente la AFP, pues, ¿no? Actualmente lo que sucede es eso, ¿no? De repente falta la información y el afiliado no sabe y bueno, se ubica en el programado. En el retiro programado. Entonces, pero ellos lo fijan. No, señor, si es programado y el retiro y es mi plata, no tiene que hacerlo pues el depositante de la plata, sino que tiene que ser el propietario del dinero, es decir, el afiliado, junto con el otro señor que administra mi dinero. Entonces, que ellos vean cuánto se les va a pagar, el monto que se necesita esa persona, y obviamente es mi dinero, yo corro el riesgo, pues. Yo sabré cómo dispongo de mi dinero y le darán la información técnica para que el afiliado disponga, pues, y no dar miserias conforme a ellos les conviene. Cuanto más dinero tienen ellos en su fondo, obviamente mucho mejor. A ellos les dan ganancias inmensas a las AFPs, pero la gente recibe pensiones mínimas, ¿no es cierto? Porque ellos quieren tener la mayor cantidad de plata ahí, invirtiéndola, tienen utilidades, tienen comisiones, pero la miserable pensión que yo recibo me tiene en una situación terrible. Entonces, esas normas, obviamente, hay que cambiarlas y uno de los objetivos de esa propuesta es precisamente eso, ¿no? Esto está en la comisión esta iniciativa está en la Comisión de Economía. Ojalá que nos inviten, porque la Comisión de Economía, todos los proyectos sobre AFPs nos los archivan, y no somos los perjudicados nosotros, sino miles de peruanos, millones de peruanos que están en las AFPs. Entonces, por lo menos el presidente de la Comisión de Economía nos invite para debatir, pero parece que tanto es la fuerza de las AFPs que todos lo archivan sin previo aviso, y ni siquiera hacen que nosotros vayamos a sustentar este tema. De tal manera que yo creo que es un tema muy importante porque tiene que ver con la vida de la gente, sobre todo con la vida de la gente mayor, que ya no puede trabajar, que ya no tiene fuerza, que tiene enfermedades, entonces humanicemos un poco la legislación en el Congreso, porque muy rápido salen los proyectos para los grupos económicos, ¿no? Para los bancos, para las telefónicas y todo lo demás, y casi nunca salen proyectos a favor de la gente, que es su dinero, que son proyectos que se refieren a su dinero, que el Estado no va a ganar ni va a perder nada, ni tampoco los AFPs, es dinero de la gente. Muy bien, congresista. Muchas gracias. Karina, estábamos conversando entonces con el congresista Johnny Lescano. Él nos daba alcance sobre su iniciativa legislativa que modifica el cálculo de pensiones de jubilación en el sistema privado de pensiones. Vamos a ir contigo. Buenos días. Bien, Perla, gracias por la información. Vamos a estar atentos entonces al debate en la Comisión de Economía. Vamos ahora a contarles que en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad se presentó el jefe del INEI, Alejandro Vilches. En su exposición informó que 491.000 personas dejaron de ser pobres en el último año. Tenemos la nota. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la pobreza monetaria disminuyó en el Perú de 25,8% a 23,9% en el último año. El jefe del INEI, Alejandro Vilches de los Ríos, presentó estas cifras al informar los resultados de la encuesta nacional de hogares que obtiene el indicador de pobreza monetaria. El funcionario detalló que del 2011 a la fecha se registra 1 millón menos de personas pobres en nuestro país. Fue en la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Aquellos que tienen una pobreza inferior al 30%, aquellos que tienen una pobreza entre 30 y 50% y aquellos donde tienen una pobreza superior al 50%. Y entonces en el año 2013 encontramos que 2 departamentos tienen una pobreza superior al 50%, que son Cajamarca y Ayacucho. Y hay también cerca de 13 departamentos que tienen una pobreza inferior al 13%.
También afirmó que la progresiva reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico 51% y a la transferencia de los programas sociales 49%. Por su parte, Gamarra Saldívar resaltó que la brecha que tiene un pobre para cubrir el costo de la canasta básica de consumo o alcanzar la línea de pobreza viene reduciéndose de manera sostenida en los últimos años. Precisó que aun cuando este no ha salido de la pobreza, se observa una mejora en sus condiciones de vida. La pobreza en el país ha caído en los últimos 2 años. Tenemos en cuenta que del 2011 al 2013 ha caído en 4 puntos. Esto obedece a que en el país todavía se mantiene el crecimiento económico, aun cuando el entorno es adverso en el plano mundial. Sin embargo, el Perú ha acrecentado su crecimiento económico con temas como, por ejemplo, la mayor presión tributaria que va hoy de 14 a 16%, se ha incrementado en 2 puntos. Por último, la comisión aprobó modificar la ley de la persona con discapacidad para facilitar el otorgamiento del certificado que acredite los casos con discapacidad evidente de recién nacidos. En el caso de discapacidad visual, malformación congénita o síndrome de Down, el certificado es entregado sin requerir evaluación complementaria. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. El congresista Octavio Salazar consideró necesario poner en marcha la denominada Ley de Crimen Organizado. Escuchemos de qué trata su propuesta. En todo el mundo ya no se habla de asociación ilícita para delinquir. Ya no se habla de bandas. Aquí en el Perú seguimos hablando de bandas y asociación ilícita para delinquir. Estamos todavía retrasados, con el chip retrasado. El mundo te habla hoy en día del crimen organizado. Y esta ley ya te define al crimen organizado. 3 personas que se unen para cometer un delito y que tengan una organización, una estructura, que ésta pueda ser a nivel local, a nivel nacional, regional o internacional, comete crimen organizado. Se han establecido todos los delitos de crimen organizado. ¿Quiénes entran al crimen organizado? Se ha anulado la confesión sincera y la terminación anticipada, porque esto está en el nuevo Código Procesal. Y hoy en día los criminales le vienen sacándole la vuelta al nuevo Código Procesal con la terminación anticipada y la confesión sincera. Todo el mundo se acoge para reducir pena. Dicen cualquier tontería y a las finales se les está rebajando penas. Entonces, ese es un tema que la ley de crimen organizado lo precisa claramente y que van penalidades hasta la cadena perpetua, ¿no? Eso justamente le quería preguntar, congresista, precisamente bajo la denominación de crimen organizado, ¿cuáles son las sanciones? ¿Se incrementan, obviamente? Obviamente, se incrementan. Hay modalidades simples y modalidades agravadas. Y dentro de las agravadas nos vamos hasta la cadena perpetua. O sea, esta es una norma muy buena, hemos puesto mucha atención en el Congreso a esta norma y creo que sería una de las maneras como controlar las calles. Si nosotros no ponemos en ejecución normas claras, organización clara, no lo que estamos viendo en el Perú, que cada vez más nos enredamos en las normas. Necesitamos una sola norma que maneje el crimen organizado y esa es la ley que ya se aprobó. Entonces lo que esperamos es que esto se ejecute, se ponga en ejecución para poder controlar mejor a las bandas. No las vamos a controlar teniendo una legislación dispersa dentro del Código Penal y tengamos que estar tomando una y de la otra y a las finales todas se cruzan y el beneficiado es aquel que comete un delito. Pero cuando ya tenemos una norma especial, porque la ley del crimen es una norma especial, es una ley especial, sí el juez, sí el fiscal, sí la policía va a tener una herramienta importante para poder salir al frente a estos delitos, controlar la extorsión, controlar todo lo relacionado al sicariato, que es una preocupación, y obviamente empezar a generar espacios a través de la ley como las medidas limitativas de derecho, que en esta norma acortamos los plazos de cumplimiento por parte del juez, por ejemplo, para solicitar a las empresas de telefonía, a cualquiera de ellas, solicitar levantamiento de las comunicaciones.
porque hay demasiada demora. Entonces, en esta ley ya se precisa que dada una emergencia, inmediatamente se juntan y comienzan a establecer las medidas lo más rápido posible para poder atender una demanda ciudadana en caso de un problema grave que les esté aquejando a un ciudadano. 8:22 de la mañana y como saben el Consejo Directivo se reunió ayer y desestimó la reconsideración planteada por el congresista Javier Velázquez Quesquén, llegando al acuerdo de que los informes elaborados por la megacomisión encargada de investigar al gobierno aprista sí serán debatidos por el Pleno del Congreso a partir del 12 de junio próximo. Tenemos los detalles. A partir del 12 de junio, el Pleno del Congreso iniciará el debate de los 9 informes aprobados por la Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades ocurridas en el gobierno anterior, según lo acordó el Consejo Directivo. Previamente, los miembros de este órgano legislativo desestimaron el pedido de reconsideración presentada por los parlamentarios apristas para postergar el debate hasta que resuelva la apelación presentada por el Congreso ante el Poder Judicial. En conferencia de prensa, el congresista Tomás Zamudio de la bancada nacionalista señaló que el recurso de reconsideración no procedió porque fue presentada 8 días después de la votación. En ese sentido, queremos manifestar públicamente que existe temor del partido aprista, de la bancada del partido aprista, de que se vean los informes de la megacomisión en el Pleno del Congreso. El día de hoy han obtenido solamente un voto y hemos agendado como Consejo Directivo para ver el informe de la megacomisión. Por su parte, el congresista Sergio Tejada señaló que es importante que se conozca el contenido de estos informes y espera que se pueda tener un debate alturado. Es importante que se conozca el contenido de estos informes, que podamos tener un debate alturado, democrático, con argumentos, para que la ciudadanía conozca qué es lo que se ha investigado en la megacomisión, cómo se utilizaron los recursos del Estado y cuál va a ser la posición del Congreso de la República frente a los hallazgos de la misma. Las críticas provenientes del partido aprista se centran en que el Congreso no puede debatir los informes relacionados con el expresidente Alan García debido a que el Poder Judicial declaró nulo todo lo actuado respecto a él. Sin embargo, señalaron que están listos para enfrentar cada uno de los casos que se van a plantear en el Pleno del Congreso. Esta resolución que declara nulo esos informes tiene autoridad de cosa juzgada, no va a poder ser cambiado. Pero aún así, hoy día, la alianza del gobierno y los adversarios del APRA han tomado la decisión que esto se vea el 12 de julio. Nos parece bien que es el plazo prudencial para poder articular la defensa, toda vez que son más de 4.000 o 5.000 folios que vamos a tener que revisar. También el Consejo Directivo acordó que la agenda del Pleno del Congreso de este miércoles tenga solo proyectos de ley de anticorrupción, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Bien, hacemos una pausa en CNC Matinal, no se muevan, regresamos con más información. Antes les recordamos la pregunta del día en nuestra cuenta de Twitter. ¿Está de acuerdo con que el Pleno dedique hoy una sesión especial para ver el proyecto de la ley anticorrupción? Sus opiniones al hashtag respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa y volvemos.
9:31 de la mañana y como se los habíamos comentado ya, a partir del 12 de junio van a empezar a debatirse en los plenos los informes de la megacomisión respecto a la investigación del gobierno pasado, el segundo gobierno del expresidente Alan García. Y para hablar sobre el tema estamos ya con el congresista Sergio Tejada. Bienvenido a CNC Matinal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, congresista? Y la pregunta que quisiera hacerle para comenzar, ¿pensó que ayer esto no procedería? ¿En algún momento perdió la fe que esto no iba a seguir? Bueno, a lo largo de la investigación hemos visto muchas trabas, ¿no? Y una estrategia muy fuerte, política, mediática y legal por parte de los investigados. En algún momento fue difícil afrontar la situación judicial cuando tuvimos una acción de amparo por parte de García Pérez y algunas resoluciones en contra, pero el día de ayer yo estaba seguro de que esto iba para adelante porque los miembros del Partido Aprista habían pedido una reconsideración a la decisión del Consejo Directivo de que entren los informes en la agenda del Pleno, y la opinión mayoritaria ya de los parlamentarios es que esto se debe debatir. Entonces solamente tuvo el voto del congresista Velázquez Esquén y el resto de los parlamentarios votaron porque se mantenga el informe en la agenda del Pleno. En el camino de las investigaciones surgió un fallo judicial que hizo que todo parezca que iba a estancarse, uno de los obstáculos más fuertes. ¿Cómo es que se asumió esto en la megacomisión cuando Sí, bueno, se informó? el fallo lo que hizo fue anular una citación del expresidente García Pérez, en principio. Lo que hicimos en ese momento fue apelar, pero volverlo a citar, con un mayor grado de detalle, permitiéndole que acceda a los documentos de la comisión, tal como decía el juez constitucional. Sin embargo, después vinieron otras acciones que anularon también la siguiente sesión, en la cual ya estábamos tomando todas las medidas correspondientes solicitadas por el propio juez, y esto por supuesto nos ocasionó un problema. Ahora estamos en medio de ese problema, estamos en medio de una nueva apelación que todavía no se resuelve, pero en la estrategia mediática se quiso hacer creer que se había anulado todo el trabajo de la megacomisión, cuando solamente se había declarado nulo las declaraciones de García Pérez en las dos últimas sesiones y las responsabilidades en los informes que se derivaran de esas dos declaraciones, con respecto a él solamente, no el resto. Entonces, dentro del Consejo Directivo hemos considerado que todos los informes son válidos y solamente hay que resolver ese problema específico en algunas partes de algunos informes que tienen que ver con el expresidente García Pérez. Ahora, estas situaciones que surgieron, que fueron significando una especie de obstáculos, como lo hemos mencionado, se veían venir, ¿no? Viniendo de una bancada muy fuerte, ya con muchos años, con un pasado histórico de mucha fuerza, como partido político. ¿Ustedes qué estrategias hicieron o planearon para poder continuar con las investigaciones? Porque esto se veía venir, ¿no? Sí, sabíamos que... Sí, claro. Bueno, la estrategia política era bien clara, ¿no? Primero se inventó una supuesta reelección conyugal y que el objetivo nuestro era inhabilitar a García Pérez para las elecciones de 2016 porque supuestamente Nadine Heredia quería postular. Entonces, esto no era cierto, pero se construyó ese discurso para que pareciera que no habían actos irregulares, sino solamente una apuesta política para el 2016, ¿no? Esa es la estrategia política. En la estrategia mediática se golpeó mucho a la megacomisión, a los integrantes, a mí personalmente. Se buscó involucrar al presidente de la República en esta investigación que es estrictamente parlamentaria, que nunca se ha visto a nivel del Poder Ejecutivo. Y después llegó la estrategia judicial. Ahora lo sorprendente es que ante los medios García Pérez decía que él no se defendía con amparos. Y dijo específicamente, no me defiendo con amparos ni llantos. Y a las 2 semanas presentó su acción de amparos, ¿no? Entonces eso cambió un poco también el escenario y tuvimos que enfrentar un nuevo ataque en el ámbito judicial. Pero lo que consideramos que había que hacer era siempre avanzar con las investigaciones de manera objetiva, tratando de no polemizar políticamente y, bueno, logramos llegar hasta el final, ¿no? Ahora, esto enfrentó un poco también a ambos poderes del Estado, el legislativo y el Poder Judicial, como un poco que había una especie de intromisión, ¿no? Llegando al punto de enfrentarnos en algún momento, ¿no? Congreso con Poder Sí, ha habido una tensión. Efectivamente, hay un principio de separación de poderes que está en la base de las repúblicas democráticas. Hay también control entre poderes del Estado, pero lo que ha ocurrido a nuestro juicio es una intromisión, porque el Congreso tiene un reglamento que tiene rango de ley, es decir, nuestro reglamento es una ley,
e indica todo el procedimiento para las comisiones investigadoras. Todo ese procedimiento se ha seguido al pie de la letra. Y es más, hemos buscado incrementar los estándares del debido proceso de acuerdo a la legislación internacional y aún así el Poder Judicial estimó que no era suficiente. Entonces anula una serie de diligencias donde ni siquiera había una decisión final. Es decir, el Poder Judicial podría anular una sanción administrativa de cualquier instancia del Estado si no ha respetado el debido proceso, pero aquí no hay ninguna sanción administrativa. Una comisión investigadora solamente indaga. Informa. Elabora un informe, exacto. Y a lo mucho en su informe puede decir que recomienda formular una denuncia. Entonces, lo que ha hecho el Poder Judicial es anular una etapa previa, siquiera la formulación de denuncia. Eso sí nos ha parecido que es una intromisión y por eso hemos procedido a apelar. ¿Y por qué, si es que están, digamos, las pruebas evidentes, por qué el Poder Judicial indicaría que esto no procede, no? Eso nos preguntamos nosotros. Hay muchas presentaciones de acciones de amparo, hemos recibido cartas notariales, se han presentado habeas corpus y a nadie le han hecho caso. Al único que le han hecho caso es a García Pérez. Entonces, deja mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué no todos han corrido la misma suerte? No quiero especular, no quiero tampoco que se profundice esta discrepancia con el Poder Judicial. Ya lo resolveremos, ya está la apelación en curso, pero sí nos ha llamado mucho la atención y creo que no solamente a nosotros, ¿no? Gran parte del país le ha llamado la atención esta manera de actuar del Poder Judicial. Ahora, un sector dice que no se respetó el debido proceso en el caso Alan García. Precisamente por eso tuvo que intervenir, entre comillas, por así decirlo, el Poder Judicial en este tema. ¿Usted considera así? ¿No se respetó? No lo consideramos así y los integrantes de la comisión, que somos parte de 4 grupos parlamentarios distintos, creemos que sí se respetó. Como te decía hace un momento, primero porque hemos cumplido estrictamente con el reglamento del Congreso que tiene rango de ley. Y ahí están todos los procedimientos para una comisión investigadora. Cuando se anula la primera sesión, se dice que había que seguir la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Tineo Cabrera, que establece una serie de criterios adicionales del debido proceso. Y los empezamos a aplicar. Por ejemplo, dar un mayor grado de detalle en las citaciones al investigado, permitirle acceder a documentación en la comisión investigadora, algo que nunca había hecho el Parlamento, permitirle ir a la sesión de interrogatorio con su abogado. García Pérez fue con su abogado, su asistente, todo su grupo parlamentario. Se le permitió entregar información adicional por escrito que fue tomada en cuenta, de manera que no solamente se cumplió el reglamento del Congreso, sino también la sentencia del Tribunal Constitucional, que es exhortativa al Congreso, no es de cumplimiento inmediato, y aún así el Poder Judicial consideró que no era suficiente. Entonces, creo que nada hubiera sido suficiente. Queda poco menos de una semana para iniciar este debate ya en el Pleno y tenemos programado para este mes 8 plenos, así que indiscutiblemente junio es el mes donde van a empezar a tocarse los temas. Sí. ¿Qué es lo que la mecánica que se va a seguir? Bueno, en el Consejo Directivo se acordó que sea el 12 de junio. Es un día jueves. La idea es que podamos avanzar con todos los casos que se pueda. Son 9 informes de caso. Nosotros decidimos no tener un informe general, sino un informe de cada caso investigado. Y veremos cuántos podemos ir avanzando. Quizás podamos ver 3 o 4 informes y en las siguientes sesiones culminar el debate. Esperamos que sea un debate alturado, que podamos discutir con argumentos jurídicos. ¿Usted va a exponer precisamente? Sí, como presidente de la comisión. Va a tener que hacerlo, es la mecánica que siempre exponer, sí. se suele hacer. Ahora, ¿podría adelantarnos de repente un poco, en resumen breve, en esta entrevista, qué es lo que exactamente usted va a plantear para que se dé este tema de la investigación? Bueno, lo primero que tenemos que decidir es qué informes se priorizan. Mi opinión es que hay que ver los que han suscitado mayor interés para la opinión pública, es lo que está esperando. Por ejemplo, el caso de los narcoindultos. Aquí lo que vimos es que se había constituido una red que estaba favoreciendo de manera masiva a sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en muchos casos con denuncias sobre cobros. Es decir, que se pagaba a determinados intermediarios, determinados funcionarios, para que se disminuya la pena a los narcotraficantes y salgan rápido de la prisión. En este camino hemos encontrado una serie de irregularidades, por ejemplo, que la propia Comisión de Gracias Presidenciales contrató a 2 sentenciados por narcotráfico para que formen parte de la misma y seguramente para que aceleren el proceso de salida de estas personas. Hemos encontrado también testimonios sobre presuntos arreglos, incluso que llegan a un exministro, y hemos encontrado también algunos
documentos de conmutación que son firmados por el propio expresidente García, donde él mismo baja la pena aún más de lo que recomendaba la Comisión de Gracias Presidenciales. Pues son un conjunto de elementos que ya vamos a exponer con detalle, que es importante que conozca la opinión pública y que el Congreso evalúe. Entonces, primero, los narcoindultos serían a tocar. Creo que es un caso que debería verse, independientemente si el tema del expresidente García Pérez lo podemos ver o no, eso lo decidirá ya el Pleno. Pero creo que deberíamos ver narcoindultos, el caso de Agua para Todos sería importante, el caso de enriquecimiento ilícito de balance patrimonial sería importante también. Bien, entonces, congresistas, vamos a estar atentos al desarrollo de los plenos en los próximos días. Muchas gracias. Muy amable por estar en CNC Matinal. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información sobre el acontecer parlamentario. Volvemos.